de los problemas del desarrollo y las cuestiones de género, y tanto el año pasado como este año lo volvimos con una variante, la volvimos a pedir a Marga, que, bueno, que es especialista en estos temas, que nos dé una mano, y está ahora sponsoreando a Camila Nagui, para que tome un poco también la posta acá desde Argentina. Ella está ahora viviendo en Río de Janeiro, y de esa forma a lo mejor poder hacer algún proyecto de investigación en los dos países. Bueno, algo se nos va a ocurrir para no dejarla tranquila a Margarita, que aparte nos recomendó una compañera para el CEPI, que va a estar viniendo desde la Universidad Federal de Río de Janeiro a charlar sobre los temas de geopolítica. Especialmente ella es especialista en la política, en la economía política de China. Así que contaremos, gracias a Margarita, también con Isabela, que va a venir al CEPI. Bueno, ¿cómo ustedes son las que mandan ahora? ¿Empieza Marga? ¿Empieza vos? Bueno, te doy el pie, ya te di el pie. Espero que estés bien. Ahí te veo que estás perfecta. Nosotros un poco averiados acá después de la marcha de ayer. Hoy hubo una expo en la universidad, con lo cual recién nos estamos relajando. Así que para el final de un día agitado vamos a tener esta charla de especialistas en el tema de los problemas del desarrollo y las cuestiones de género. Así que, Marga, todo tuyo. Vale. Muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Ayer, entonces, bueno, primero, antes que nada, agradecerles esta invitación. Siempre, aunque esté lejos, me gusta mucho poder seguir participando y en contacto. Y bueno, me parece que estos días también tenemos un trabajo con Cami que hicimos bastante interesante, que espero que pueda continuar. Porque es un poco eso, es pensar cómo desde Latinoamérica también se pueden ver las cuestiones de género, de raza, de clase, cómo la economía va a ser atravesada por todas estas cuestiones, aunque muchas veces la economía no quiere mirarlo. Me imagino que son días ajetreados, vamos a empezar inclusive hablando un poquito de eso, un poquito de lo que implican las políticas de austeridad, inclusive para proyectos de desarrollo, para miradas desde el género, como muchas veces lo que pensamos puede ser una serie de políticas necesarias para romper con círculos de pobreza y de desigualdad, en realidad terminan siendo imposibilitadas completamente por esta lógica neoliberal de austeridad fiscal, que es un hecho en Argentina, pero no únicamente, ¿no? Es también una tendencia internacional de las agendas de política económica. De hecho, inclusive en Brasil, con Lula de presidente, también muchas veces tenemos que lidiar con esto, con senados y diputados que están en contra de poder gastar más, entonces eso va encauzando también las agendas de política económica para algunos lugares. Pero bueno, no sé cómo estamos con la presentación, si ustedes tienen la proyección de la presentación ahí o si yo la comparto. No sé, Cami, cómo lo pensó. ¿Viste? Sí, por ahí conviene que la pases vos, Marga, porque así ya vas corriendo las filminas como te parece a vos. Dale. Déjame ver entonces. El único problema cuando lo presento así es que yo los pierdo a ustedes. Pero bueno, cualquier cosa, abran el micrófono y me hablen, porque yo voy a pasar a ver solo la presentación. ¿Ah?
A ver, un segundo. Se me ocurrió una cosa que puede funcionar. Porque en realidad si lo pongo... Un segundo y ya lo resolvemos. Entonces, mientras voy a ir hablando, les cuento un poquito de mí para que sepan quién soy. Bueno, estoy en Brasil hace 10 años ya y trabajando en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, acá llegué para trabajar temas del desarrollo y el crecimiento económico. Tengo un doctorado en economía política que hice en Italia en temas de crecimiento económico. Vine para acá, trabajaba temas de crecimiento y de desarrollo, hasta que en un momento dije, bueno, esto lo tengo que empezar a pensar desde el género, y lo tengo que empezar a pensar desde la raza también, que es absolutamente importante en Brasil, aunque también creo que es importante en Argentina. Y bueno, fue empezar a mechar esas dos cosas, ¿no? A unir esos dos mundos. Acá dentro de la Universidad Federal de Río de Janeiro, soy profesora de la materia que se llama Economía Feminista. En realidad, Economía y Feminismos en el grado, y Economía Feminista y Pensamiento decolonial en el posgrado. Y bueno, y tenemos este núcleo, que es el Núcleo de Estudios y Pesquisas de Economía y Feminismo, que sería Núcleo de Estudios e Investigaciones de Economía y Feminismos, el NUEFEM. Y tenemos este Instagram que es Economía y Feminismos, está en portugués, pero portugués es muy parecido, así que pueden ir ahí a ver un poco. La idea es ir trayendo siempre producciones y cosas. Ahora en este momento estamos con una serie súper interesante que es dentro de la red de economía feminista de Brasil. Lo que estamos haciendo es levantando las contribuciones teóricas de las autoras de la red y haciendo pequeños resúmenes. Entonces hay mucha bibliografía y me parece que bueno, que es interesante. Así que, pasado el chivo, si quieren acompañar un poco de lo que estamos haciendo acá, bienvenides. Y bueno, la idea esencialmente era pensar desde el crecimiento económico cuál es la relación, el vínculo, ¿no?, entre el crecimiento económico y el género, o el género, raza y clase, o las cuestiones inclusive de las desigualdades. La forma en que organizamos con Cami la clase tiene 4 partes, 3, vamos a ver si nos da el tiempo para la cuarta, si no van a ser 3, en donde yo les voy a traer una lectura más general y de Brasil, y Cami va a traer un poco unas cuestiones de Argentina, que fue en lo que estuvo trabajando. Pero antes de empezar, lo que yo quería traer un poco era justamente esta visión desde la economía, ¿no? Ustedes, como estudiantes de economía, deben haber percibido ya que las mujeres no son un tema central, no somos un tema central ni como objeto de estudio, ni como sujetos de estudio. Es una carrera que es muy masculina, es una carrera que es muy blanca, es una carrera que es muy eurocéntrica, en el sentido que las principales contribuciones todavía siguen siendo las contribuciones del norte global. En ese sentido, si bien con mucha lucha nos vamos haciendo un espacio, pero todo lo que en general proponemos desde el sur global muchas veces es leído como un estudio de caso y no como una teoría general, porque la teoría general es el estudio de casos de ellos, ¿no?, del norte global. Entonces eso realmente nos corre del eje de quién crea y quién piensa las agendas, las teorías, las propuestas, ¿no? En ese sentido, la teoría, sobre todo la teoría neoclásica, va a tener como foco fundamental esta idea del homo economicus. Homo economicus, que me basta decir, es un hombre blanco, cis, heterosexual, eurocéntrico, rico. Nadie de nosotros es un homo economicus, solo para que nos queden claros. Y el problema esencial es que, bueno, ¿por qué se usa el homo economicus? ¿Por qué se usa la metáfora de Robinson Crusoe, de cómo funciona ese hombre que está aislado y que va a tomar decisiones sobre la base de nada, de él con él mismo? Es obviamente un método de abstracción. Se abstrae de una realidad que es completamente compleja, que es una realidad
atravesada por cuestiones políticas, económicas, sociales, históricas, y se reduce todo a una dimensión muy simple para el análisis, que es este hombre económico como si fuese una categoría universal. Entonces, todos estamos representados por este hombre económico. Sin embargo, todas las decisiones que este hombre económico toma, que son decisiones de consumo, de compra, de venta, de cuánto paga, de cuánto produce, de cómo produce, serían las decisiones que representarían lo que todos queremos. En ese sentido, se piensa categorías como categorías universales. Somos todos o iguales, o en el promedio somos todos iguales, ¿no? Existe un agente que en el promedio nos representa. El problema de todo esto es que esta simplificación retira la especificidad de determinados grupos sociales dentro de la economía, que no todos los grupos sociales realizamos las mismas tareas, ni tenemos las mismas ocupaciones, ni la misma representación, ni el mismo acceso. Entonces, muchas veces estas categorías universales, en el sentido de que cuando pensamos o cuando se nos propone una política, en general se nos propone como una política universal para todo el mundo, para todas y todos y todes, tal política va a beneficiar, o tal política va a generar tal cosa. Cuando en realidad las categorías universales lo que terminan haciendo es perpetuando determinadas condiciones de desigualdad que son adyacentes a la existencia económica que tenemos. Y muchas veces, cuando tenemos agendas neoliberales de ajuste, de recorte o de reducción de determinados sectores, que en distintos momentos de la historia han tenido distintas formas. Hoy tal vez sea más sobre las personas, sobre la ciudadanía, y en algún momento fue más sobre el comercio exterior, y en otro momento ha sido más sobre otras cuestiones, ¿no? Dependiendo del momento histórico. Lo que va a ocurrir es que estas agendas neoliberales van a aprovecharse de esta utilización de categorías universales. Entonces, lo primero que les quería traer es un libro que es maravilloso para mí, que lamentablemente está solo en inglés, que es muy difícil de conseguir, pero que es un libro que a mí fue uno de los primeros libros que me ayudó a entender cómo desde la economía existe toda esta ausencia. Yo solo les traigo el breve primer párrafo de la introducción de este libro que se llama Feminismo y Antifeminismo en la historia del pensamiento económico primaria, ¿no? En las primeras teorías de la historia del pensamiento económico, que es de Michel Pujol. Michel Pujol es una economista feminista francesa que falleció hace un tiempito ya, y en este libro ella lo que va a traer es cómo es la visión de los economistas en masculino, porque son la gran mayoría hombres, en la historia del pensamiento económico. Y ahí ella va a decir que las mujeres no ocupan una posición destacada en los escritos de los economistas. A menudo ni siquiera son mencionadas, o solo en ejemplos aislados o notas al pie de página. No está claro si las leyes económicas declaradas universales se aplican a ellas. Se les niega el estatus de agentes económicos por derecho propio, y como consecuencia se toman decisiones normativas en su nombre sobre el lugar que deben ocupar en la economía y en la sociedad. Y esto, si paramos para pensar, es muy importante, porque en realidad acá se conjugan dos cosas. Por un lado, si el agente económico que toma sobre la base un agente económico que va a tener gustos y preferencias, y sobre la base de esos gustos y preferencias de este agente económico van a tomarse todas las decisiones económicas, e inclusive las normativas, o sea, la política económica, se va a definir la política económica sobre la base de los efectos que esta política tenga sobre esta persona, lo que termina ocurriendo es que, primero, para las mujeres es negado el derecho de ser un agente económico, simplemente porque no es, en términos históricos, desde la fundación del capitalismo, no es parte del sistema económico. La gran mayoría de las mujeres están fuera del mercado de trabajo, la gran mayoría de las mujeres no son leídas como trabajadoras absolutas, sino que siempre como trabajadoras complementares, y para la gran mayoría de las mujeres, el lugar que nos es asignado es el lugar de la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo dentro de los hogares, no remuneradamente.
Eso quiere decir que las mujeres, dentro de este sistema económico, que tiene como base fundamental la compra-venta de bienes y servicios, que tiene como base fundamental la acumulación de dinero y la utilización de dinero para estos intercambios, a las mujeres nos es negado ese paso. Porque si no tenemos ingresos, o cuando tenemos esos ingresos, son siempre menores que los de los hombres, y son siempre más difíciles de conseguir, etcétera, etcétera, no seríamos parte de ese mundo de los agentes económicos que deciden y quieren. De hecho, muchas veces va a venir relacionado con esta idea de que existen los hombres económicos y después existen los niños, las niñeces, los locos y las mujeres, que son aquellos que no tienen poder de decisión dentro del sistema económico, no tienen acceso al dinero, a la compra-venta, etc. Otros deciden por ellas. Y el tema fundamental acá es que, además de no ser consideradas agentes económicas, el otro problema es que estamos completamente por fuera de los espacios de toma de decisión, de construcción de las políticas, ¿no? Entonces, me parece que hay dos dimensiones ahí importantes para tener en cuenta. Pero bueno, vamos un poquito para adelante para entender el porqué de todo esto, ¿no? En general, cuando se piensan entonces a las relaciones económicas, ¿qué se piensa? Desde la perspectiva clásica pensamos a trabajadores y capitalistas, desde la perspectiva neoclásica pensamos en individuos que toman decisiones, pero estos individuos representados por el hombre económico. Se definen a partir de estos comportamientos políticas universales, de tipo aumento de gasto, reducción de los impuestos para incentivar determinadas inversiones, aumento de la base monetaria para crear la liquidez necesaria para, o reducción de la base monetaria para. Cada teoría va a aportar una política económica, una agenda de política económica diferente para garantizar crecimiento, distribución, lo que quieran, ¿no? El tema es que en general todas estas políticas son universales, consideradas como neutrales. ¿Qué quiere decir neutrales? Que son iguales, que tienen efectos iguales para todo el mundo, no importa si vos sos rico, si vos sos pobre, si vos sos hombre, sos mujer, sos cis, sos trans, sos blanco, sos negro, sos amarillo, sos marrón, no importa. Si son políticas neutrales, quiere decir que van a tener el mismo efecto sobre todo el mundo. Y de hecho la teoría económica es mucho eso. En la mejor de las hipótesis puede pensar a cuestiones de clase o de distribución de la renta, ahí dependiendo de si es clásico, neoclásico, heterodoxo o ortodoxo, pero los neoclásicos, inclusive en el mejor de los casos, pensarán en teoría del derrame u óptimos paretianos, segundos óptimos, etc., y la teoría clásica pensará en términos de conflicto distributivo. Pero nunca se piensa los efectos que estas políticas tienen sobre los grupos diferentes. Cuando tenemos que políticas de desestatización o privatización, políticas de austeridad fiscal, vamos a ver que tienen un efecto diferencial. Inclusive, para el final de la clase, lo que vamos a intentar discutir un poco es cómo hasta las políticas de recuperación económica, las políticas de gasto, de inversión, las políticas anticíclicas, las políticas de transición justa y descarbonización, ¿no?, que son las que se están discutiendo en este momento para pensar la sustentabilidad, no benefician a todo el mundo por igual, ni tienen efectos iguales sobre todo el mundo. Vamos a tener algunos grupos que van a ser más beneficiados y sobre todo lo que tenemos que pensar es quién diseña y quién implementa estas políticas, porque de nuevo, si vamos al final de la frase de Michel Pujol, no son las mujeres las que están pensando esas políticas. Y en particular lo que vamos a ver a partir de nuestra idea, ¿no?, a partir de esta presentación, es mostrar cómo políticas de austeridad fiscal y de ajuste estructural, reducción del papel del Estado, van a generar una serie de efectos de sobrecarga de trabajo doméstico y de la organización de los cuidados, van a tener efectos también sobre el mercado de trabajo, en un contexto de superexplotación que caracteriza el capitalismo en esta fase en la que estamos viviendo, que llamamos a la fase globalizada, neoliberal, que es patriarcal, que se apoya inclusive en las relaciones patriarcales y racistas para profundizar esas ganancias, para profundizar esos niveles y esos ritmos de acumulación.
Vamos a tener también como característica un empobrecimiento en general de las poblaciones, sobre todo en el sur global, que llevan a procesos de endeudamiento y de financiarización de la pobreza. No vamos a poder entrar obviamente en todos estos temas, pero solo lo tiramos así para que queden resonando en algún lugar, y que llevan a procesos de financiarización y feminización también de la pobreza, ¿no? Entender por qué las mujeres, si agarramos las estadísticas de cualquier país del mundo, si agarramos las estadísticas de varios momentos históricos diferentes, lo que vamos a tener es que durante el capitalismo, y sobre todo en la fase neoliberal, las mujeres somos más pobres. Los hogares liderados por mujeres o chefiados por mujeres, con jefas de familia mujeres, son más pobres. Las mujeres tenemos esta situación en Brasil, en Argentina, en Sri Lanka, en Corea y en Finlandia. No es que tiene que ver exclusivamente con el nivel de desarrollo, que tiene que ver exclusivamente con el nivel de acumulación del país, sino que es una realidad que las mujeres en general somos más pobres. Entonces, dado este panorama general, vamos a intentar entender un poquito por qué esto pasa, ¿no? ¿Por qué las mujeres somos más pobres? ¿Por qué las mujeres estamos en una condición de precarización mayor que los hombres? Aunque así como no queremos usar categorías universales, tampoco tendríamos que usarlas para los otros marcadores, como raza, como orientación sexual, como identidad de género, etc. Pero bueno, al menos considerando género y raza, lo que vamos a ver es que existe una determinación sobre el papel que hombres, hombres racializados, mujeres racializadas, cuerpos feminizados, van a tener dentro de este capitalismo, que como dije, tiene como características estar en su fase neoliberal, o ser un capitalismo globalizador, con lo cual, con todo lo que eso implica en materia de división entre norte global o sur global, o lo que en algún momento fue los centros y las periferias y semiperiferias, o primer mundo y tercer mundo, esta división grande entre los países que son desarrollados y los países que son explotados y superexplotados por su condición de subdesarrollo, que a su vez va a estar perpetuado también por cuál es el género que estos grupos performan, cuál es la raza que es leída en estos determinados grupos, cuál es la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la religión, la existencia de ser persona con discapacidad, el carácter de periférico, en fin, una cierta cantidad de cuestiones. En particular, con el género, lo que vamos a tener es que dentro del capitalismo, a partir de la consolidación del capitalismo, va a ser muy clara la división sexual del trabajo. Podríamos hablar inclusive de división del trabajo por género, pero bueno, podemos dejarlo en división sexual del trabajo en el sentido de que existen tareas asignadas a los hombres y tareas asignadas para las mujeres. Y esto nace, o esto aparece, o esto que queda en evidencia, inclusive desde el nacimiento, desde la conformación de ese ser humano, que ya inclusive antes de nacer, desde el momento en que se hace, ¿cómo se llama? La revelación del sexo del niño por nacer, ya se define las características que ese futuro trabajador o trabajadora va a tener, en el sentido de comportamientos, con qué va a jugar, a qué va a poder aspirar, etc. Y eso es lo que llamamos papeles de género. Papeles de género, performar un papel de género masculino, performar un papel de género femenino dentro de esta sociedad es profundamente diferente. De hecho, tenemos tareas que son asignadas, tareas económicas y tareas sociales que son asignadas a mujeres, y tareas económicas sociales y tareas económicas sociales asignadas a los hombres. Y acá voy a hablar de hombres y mujeres, inclusive si está equivocado, porque no tiene que ver con el hecho de la biología que estas personas tienen, sino que tiene que ver con el hecho de qué género ellas performan. Pero el problema fundamental que tenemos es que la gran mayoría de las estadísticas que vamos a estar compartiendo con ustedes son profundamente binarias, expresadas en términos de hombre y mujer, y recién ahora empieza a ser una preocupación las identidades de género inclusive
en las estadísticas. Entonces, ¿todo esto para qué? Para entender que dentro de este sistema, los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, o sea, el trabajo que es realizado dentro de los hogares, es leído como una tarea femenina, una tarea de los cuerpos feminizados. En particular, las mujeres entonces van a realizar muchos más trabajos de cuidados que los hombres, de manera no remunerada, y esto va a tener efectos sobre varias dimensiones. Lo que desde la economía feminista destacamos siempre es el hecho que a partir del momento en que las mujeres somos colocadas en ese lugar de garantizar la reproducción de la vida, garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, presente, pasada y futura, y después podemos hablar un poquito de esto, lo que termina ocurriendo es que las mujeres o los cuerpos feminizados destinamos gran parte de nuestro día a estas tareas reproductivas, que son gratuitas. Eso reduce el tiempo disponible para cualquier otra cosa, porque el tiempo es finito, el día tiene 24 horas. Si estamos 8 horas, 6 horas, 5 horas, 3 horas por día cuidando, limpiando, cuidando de niñas, cuidando de ancianos, eso significa que tenemos menos tiempo para cualquier otra cosa. Estudiar, trabajar, participar de la política, ir a marchas y manifestaciones. Yo me acuerdo mucho cuando empieza a discutirse el Paro Internacional de Mujeres en el 8M, uno de los temas fundamentales dentro de los barrios era en los comedores populares, bueno, pero nosotras no podemos parar porque si paramos nadie come. Entonces es eso, es cómo todas estas obligaciones te llevan al lugar de vos no tenés tiempo para otras cosas, vos tenés que garantizar esa reproducción de la vida. Y eso genera lo que llamamos pobreza del tiempo. Hay una distribución desigual del tiempo y hay mujeres que son pobres en cuanto a tiempo. No solo son pobres en cuanto a la dimensión monetaria, sino que son pobres en cuanto al tiempo. En particular, entonces, lo que vamos a tener es que, ¿cuál es la conexión que la economía feminista trae? Que esa pobreza del tiempo asociada con la división sexual del trabajo y la asignación de papeles sociales de género dentro de la sociedad va a hacer con que existan efectos después también inclusive en la capacidad de inserción de esta mujer y de la capacidad de generar renta, ingresos de estas mujeres y las segregaciones y discriminaciones que van a sufrir dentro del mercado de trabajo. Eso directamente va a generar una situación de pobreza monetaria. Entonces, traemos inclusive una visión multidimensional de la pobreza. Esta pobreza de tiempo y estos papeles de género llevan a las mujeres a una situación de mayor precariedad y de mayor exposición. Para ver un poquito cómo es esto, con los datos de Brasil, después Cami les presenta a ustedes rapidito los datos de Argentina, pero en general vamos a tener que en lo que significa realización de tareas domésticas, lavar, cocinar, planchar, limpiar, hacer las compras, pasear a los perros, a los gatos de la casa, a las mascotas de la casa, organizar las finanzas de la casa, reparar las cosas de la casa, los pequeños electrodomésticos, etc. En general, las mujeres son quienes más realizan estas tareas. Entonces, prácticamente más del 90% de las mujeres que son entrevistadas responden que realizan estas tareas. En cuanto a los hombres, un poco menos, pero sobre todo las mujeres destinan el doble del tiempo que los hombres para realizar estas tareas. 20 horas por semana en el caso de Brasil, 10 horas en el caso de los hombres. Con los cuidados, que es el cuidado sobre todo de niñas y de ancianas, lo que vamos a tener es que las mujeres son quienes más cuidan. En Brasil no tenemos una separación de tiempo, en Argentina sí, también les voy a presentar ahora. Pero sobre todo lo que vamos a ver es que inclusive en el caso de las mujeres negras en Brasil están atravesadas no solo por el sexismo, sino también por el racismo y las raíces esclavistas que todavía se mantienen, que hacen con que siempre quien es leída como la cuidadora, como la empleada doméstica, es una mujer negra, ¿no? Esto viene como herencia de aquellos tiempos de la esclavitud. Y una cosa que quería presentar muy rápido era el hecho de que no es que los hombres no saben hacer esas cosas, no saben lavar, no saben planchar, no saben... En este gráfico, que vamos a pasar muy rapidito, vamos a tener la primera columna son los hombres que
viven solos. La segunda columna son las mujeres que viven solas. La tercera columna son los hombres que están casados. Y la cuarta columna son las mujeres que están casadas. Es el llamado premio del matrimonio. Y acá tenemos de tareas domésticas abierto por 4 categorías. Son 6, pero traje 4, que es preparar o servir alimentos y lavar los platos, limpiar la ropa y los zapatos, hacer pequeñas reparaciones y limpiar el domicilio. Y miren las 2 primeras, que son las 2 primeras y la tercera son las tareas que más demandan tiempo y esfuerzo físico. Cuando el hombre está soltero, realiza estas tareas. No es que no las realice. Ahora, a partir del momento en que se casó, la mitad de los hombres que cocinaban su propio alimento, que lavaban sus propios platos, no es que dejaron de hacerlo, dejaron de hacerlo completamente. Porque si en la tasa de realización tenemos 59%, quiere decir que hay un 40% de las personas, de los hombres que fueron entrevistados, que durante la semana en que se realizó la entrevista, no lavaron un solo plato, no lavaron un solo alimento y no cocinaron ni un huevo duro. O sea, no es que cocinaron un poquito. Hay un 40% que no hizo absolutamente nada relacionado a la preparación de alimentos. Mientras que para la mujer casarse implica exactamente lo mismo. Las mujeres siguen realizando las tareas, etc. Entonces hay una cuestión del premio del que se llama, el premio del casamiento. Como el casamiento es una cosa que beneficia al hombre y que separa bien esos papeles de la mujer como aquella que va a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, mientras que el hombre es aquel que va a ser el proveedor, que va a tener que todo su tiempo libre para salir, buscar un trabajo, conseguir un salario y sustentar a la familia. El problema es que ya el hombre solo no sustenta a la familia. El problema es que esa mujer también sale y trabaja. El problema es que estamos en una situación de superexplotación del capitalismo que hace con que un salario solo no alcance para mantener una familia. Y eso lo sabemos, 53% de pobreza en Argentina. Inclusive cuando los 2 integrantes del núcleo familiar trabajan. Entonces, lo que está pasando es que se da una situación, la característica patriarcal del sistema hace que los hombres tengan un beneficio que después vamos a ver quién se apropia de ese beneficio, si son los hombres o es el sistema como un todo, ¿no? Pero ¿qué hace? Que los hombres tengan un beneficio y que las mujeres tengan un prejuicio en ese contexto. Cami, ¿vos querés contar la parte de Argentina? Dale. Ahí está. Bueno, hay como varias cuestiones en este gráfico. Los datos son de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que se realiza en Argentina y en 16 países más. Forma parte, digamos, del trabajo que se piensa para el cumplimiento de los ODS. En particular, es una forma de recabar datos para ver para dónde van encaminados esos ODS. Después, Marga nos va a contar un poco de la Agenda 2030. Y bueno, algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es el trabajo en la ocupación? Según el informe de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, la categoría Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo incluye las actividades de trabajo en la ocupación, la búsqueda de trabajo, el traslado a actividades laborales y las actividades de producción de bienes para el autoconsumo. Y pone esta nota al pie: su medición se efectuó a través de un diario de actividades en un día de referencia. Los resultados que surgen de la ENUT no son comparables con aquellos que se obtienen a través de la metodología de captación de las encuestas de fuerzas de trabajo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque si se fijan, porcentaje de personas que realizan la actividad, trabajo en la ocupación, solo dice 55,9%. No es que tenemos un 50% de tasa de desocupación, sino que esas actividades se calcularon como el cociente entre personas de más de 14 años que realizaron ese trabajo en la ocupación sobre el total de personas mayores de 14 años, para los hombres y para las mujeres. Lo importante de ese dato, que es lo que yo quiero rescatar, es la brecha. Hay 20 puntos, más o menos, 20 puntos porcentuales
entre los hombres y las mujeres que realizan trabajo en la ocupación. Con respecto de la cantidad de horas promedio por día, los hombres dedican a trabajar en la ocupación 9,06 horas por día promedio y las mujeres 7,34 horas por día promedio. Ahora, cuando vamos al trabajo no remunerado, el 75,10% de los hombres realizan trabajo no remunerado, mientras que las mujeres, el 91,7%, o sea, casi la totalidad, realiza trabajo no remunerado. Y respecto del tiempo que le dedican por día, es el doble, básicamente. Los hombres destinan 3,4 horas promedio por día al trabajo no remunerado y las mujeres 6,31. El tema de la simultaneidad tiene que ver con que el trabajo en la ocupación en general no permite utilizar el tiempo en otra cosa, mientras que lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado permite estar haciendo 2 o más cosas a la vez y refleja, en cuanto al uso del tiempo, una mayor fidelidad, ¿no? De cuánto efectivamente se destinó a esa actividad. Es medio loco porque los datos son de marzo del 2021. Nosotros estábamos transitando, bueno, y todo el mundo, ¿no? Estábamos transitando la pandemia de COVID, ya había pasado, digamos, como el primer año, pero todavía estábamos como bastante complicados. Y digo que es loco porque es como elegir el año base para una serie de un momento que no es la normalidad. Pero bueno, es lo que tenemos. Lo importante es la brecha entre ambos, ¿no? Esta división sexual del trabajo, cómo las tareas no remuneradas, las mujeres dedican el doble del tiempo, mientras que en el trabajo en la ocupación los hombres no dedican el doble del tiempo. Pero una cosa, ese gráfico, ese cuadro, se puede también pensar o sumar. ¿El anterior, decís? El anterior, que 9 y 4 son 13, no 12. Y 7 y 6 son 13. O sea que aparte las mujeres trabajan más horas que los hombres. Sí. Sí, por eso, esa es, digamos, como la particularidad de que las horas de trabajo no remunerado se miren sin simultaneidad. O sea, efectivamente, las mujeres, además de dedicar un promedio de 7 horas y media al trabajo en la ocupación, dedican 6 horas y media al trabajo no remunerado, que ahora en el cuadro siguiente vamos a ver que se desagregan varias categorías y en todas las categorías las mujeres duplican o más que duplican el tiempo de trabajo. Ahora sí, Marga. Solo una cosa, no sería correcto... ¿Pasamos a la otra? ¿Se escucha? ¿Estoy hablando? Sí. Ahí, no, solo una aclaración. Metodológicamente no sería correcto exactamente sumarlos, pero sí da esa idea de que las mujeres trabajan más. Pasa lo mismo en el caso de Brasil. Lo que pasa es que son mediciones diferentes. Inclusive esto que dijo Cami primero, esto no sale de la encuesta permanente de hogares, sino que sale de una encuesta específica que tiene sus particularidades por las características muestrales, etc. Pero sí lo que se verifica es eso. Las mujeres dentro de la ocupación formal o informal, ¿no? Dentro del mercado de trabajo, trabajan apenas un poquito menos, mientras que en los trabajos no remunerados trabajan mucho más, el doble. Estoy intentando pasar. Ahora sí, Marga, pasamos, ahí está. Bueno, el trabajo no remunerado, como veíamos recién, el porcentaje de participación, los hombres son el 75,01%, mientras que las mujeres el 91,7%. O sea, ahí se ve de nuevo casi 20 puntos porcentuales de diferencia. Y respecto del tiempo, las mujeres dedican al trabajo no remunerado casi el doble. El trabajo no remunerado se divide en 3 subcategorías: el trabajo de cuidados, trabajo de apoyo para otros hogares, para la comunidad y voluntario, y el trabajo doméstico. Y ahí podemos ver que respecto de los trabajos de cuidados,
El 20,3% de los hombres participó de esa actividad, mientras que las mujeres participó el 31,4%, o sea, el 50% más. Pero respecto del tiempo, los hombres dedicaron 3,3 horas, mientras que las mujeres 6,7. Ahí se ve claramente que las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas de cuidado. Respecto del trabajo de apoyo para otros hogares, para la comunidad y voluntario, el porcentaje de participación de los hombres es de 6,1, mientras que las mujeres 9,3. Otra vez, un 50% más de las mujeres participando de esta actividad. Y respecto del tiempo, esta es una categoría en la que no hay tanta diferencia, 3,41 para los hombres y 3,58 para las mujeres. Ahora, respecto del trabajo doméstico, ahí se ve bien clara la brecha. El porcentaje de participación de los hombres es del 69,1, mientras que de las mujeres es el 90%, o sea, casi la totalidad. Y respecto de las horas, es efectivamente el doble, 2,32 para los hombres y 4,6 para las mujeres. Dentro del trabajo doméstico, todavía la encuesta, la ENUD, permite subdividir en otras dos categorías. Preparar y servir la comida por un lado y limpiar la vivienda por el otro. A diferencia de los datos que nos mostraba Marga recién, la categoría preparar y servir la comida no sabemos si incluye o no el lavado de platos, por ejemplo. Y en este caso, el 44,9% de los hombres ha destinado tiempo a la actividad de preparar y servir la comida y le destinó 1 hora con 2 minutos. Mientras que para el caso de las mujeres, el 77,1% y le dedicó 1 hora y 27. Respecto de limpiar la vivienda, el porcentaje de participación de los hombres es del 24,6 y de las mujeres el 63,6, o sea, 3 veces la cantidad. Y respecto del tiempo es el doble. Los hombres 1 hora con 0,9, mientras que las mujeres 2 horas con 0,4. Entendamos que, de nuevo, es una toma de datos en un momento medio particular de la Argentina, donde muchos hombres estaban desocupados, otros estaban sin poder ir a trabajar, digamos, a sus lugares de trabajo, y es como una dinámica diferente a lo que ocurre, por ejemplo, hoy día, donde el hombre va a trabajar. Pero en líneas generales, lo que queremos destacar de esto es que hay una diferencia muy significativa entre la cantidad de tiempo que dedican las mujeres a las tareas de cuidado, a las tareas de cuidado del hogar, a las tareas de ayudar en otros hogares, y todas esas categorías que entran dentro del trabajo no remunerado no entran dentro del sistema de las cuentas nacionales. O sea, las mujeres trabajan un montón de tiempo más en tareas que no son reconocidas como trabajo para el sistema de las cuentas nacionales. Respecto de la pobreza de tiempo, esto es un dato que me parece muy significativo. Dentro de las personas ocupadas, el 92,6% de las mujeres ocupadas realizan trabajos no remunerados dedicando 5,39 horas promedio. Mujeres ocupadas, o sea, que trabajan y además dedican un promedio de 5 horas y media a los trabajos no remunerados. En el caso de los hombres ocupados, el 74,5% realiza trabajos no remunerados, dedicando 3 horas y media promedio. Casi la totalidad de las mujeres ocupadas realiza trabajos no remunerados. Respecto de las mujeres desocupadas, el 90,8%, o sea, de nuevo, casi la totalidad de las mujeres desocupadas, realizan trabajos no remunerados, dedicando 7,28 horas promedio. Una jornada de trabajo, ¿no? En el caso de los hombres desocupados, el 76,6%, se dan cuenta que no hay mucha diferencia con los hombres ocupados, realiza trabajos no remunerados, dedicando 4 horas promedio. O sea, de nuevo, las mujeres desocupadas destinan al trabajo no remunerado casi el doble de tiempo.
Entonces, no importa si la mujer está trabajando o si tiene que salir todos los días de su casa, igual le destina al trabajo no remunerado el doble del tiempo que los hombres, en cualquier condición, con trabajo, sin trabajo. Y también traje un datito que no está en la filmina, que es, miren, cuando lo ordenamos por, no solo por la división sexual, sino además por el nivel de educación, el 95,9% de las mujeres que tienen la primaria incompleta dedica tiempo al trabajo no remunerado. Le dedica 7,08 horas y minutos por día. Mientras que en el caso de los hombres con la primaria incompleta, tiene un porcentaje de participación del 71,8% y un promedio de tiempo de 3,4 horas. De nuevo, ambos, digamos, con primaria incompleta, las mujeres casi la totalidad, dedicándole el doble del tiempo. Y en el otro extremo, las personas con universitario incompleto y más, las mujeres, el 89,7% participa de trabajo no remunerado, dedicándole 5,5 horas promedio. Mientras que con universitario incompleto y más, el 80,8% de los hombres le dedica 3,26 horas. Entonces, no importa el nivel educativo, siempre se da esta brecha donde las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas, a los trabajos no remunerados que los hombres. Sí, pasamos a la otra, Marga. Sí. Bueno, entonces, un poco la idea es entender que a partir de este lugar que es un lugar construido, o sea, porque realmente, siempre digo lo mismo, ya los que me escucharon más de una vez se deben haber cansado de escucharlo, pero yo no tengo un gen de lavar en los platos. O sea, ya estudié mi ADN, el gen de lavar los platos no vino conmigo. Entonces, no hay un motivo por el cual yo naturalmente tengo una mejor predisposición a lavar los platos. Eso es una mentira. Entonces, se construye, ¿por qué insistimos con lo de los papeles de género? Se construyen papeles de género que hacen que el primer regalo que recibamos cuando somos nenas sea una cocinita, una escoba y un bebé para cuidar, y que cuando es un nene reciba un auto, una espada o un arma y un disfraz de superhéroe. Eso nos va a marcar y nos va a moldar para la vida entera. Cómo nos socializan, la forma en que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, y las mujeres no podemos nunca ser confrontativas, nunca ser beligerantes, nunca, siempre tenemos que tener modos tranquilos, apaciguados, nunca. Tienen que ver en cómo te están moldando después como futura fuerza de trabajo, cómo te están moldando como futura ciudadanía, cómo te están moldando como ser humano. Nuestra socialización es completamente diferente. Y es completamente diferente porque dentro de esta sociedad en particular, cumplimos roles diferentes. Se nos es impuesto cumplir un rol diferente. Y esta idea de, no, bueno, pero en realidad, ¿por qué es interesante lo que trae Cami del nivel de escolaridad? Siempre está esta idea de, oh, bueno, pero cuanto más ignorante uno es, más machista y más entonces más conservador. Es mentira, o sea, claro, las brechas se cierran un poquito, pero no es que desaparecen. Y no es que, y no desaparecen acá, y no desaparecen en Finlandia. O sea, no desaparecen en lugares donde hay políticas específicas del tipo licencias paternidad, de tipo sistemas de cuidados estatales, públicos, etc. Igual así no desaparece. Entonces estamos hablando de formas sistémicas, o sea, un sistema económico que nos coloca en ese lugar. ¿Y por qué nos coloca en ese lugar? Porque a partir de esas tareas de cuidados, a partir de esa responsabilidad económica que tenemos, hay dos elementos. El primero es que nos transformamos en una fuerza de trabajo mucho más barata. Y el segundo es que nos transformamos en
trabajadoras gratuitas de las tareas reproductivas. Si las tareas reproductivas no fuesen realizadas gratuitamente por las mujeres, los salarios mínimamente tendrían que contemplar el pago de esas tareas de cuidados. Entonces, existe un motivo inclusive económico por el cual se mantienen esas relaciones de perpetuar trabajos no remunerados dentro de un sistema que tiene como base supuestamente el hecho de que somos trabajadores libres que podemos vender nuestra fuerza de trabajo. Es interesante que Nancy Fraser, que es una representante del feminismo, una politóloga de los Estados Unidos del New School, va a decir, nuestra lucha en los años 70 era por entrar en el mercado de trabajo y, en pocas palabras, al capitalismo le salió perfecto, porque nosotras entramos en el mercado de trabajo y nunca perdimos nuestro trabajo primordial, que era aquel de cuidar gratuitamente. Entonces, pasamos a entrar en el mercado de trabajo en los años 70 y 80 y a seguir manteniendo los hogares. Y si no podíamos mantener los hogares, ¿cómo se resolvió eso económicamente? Que mujeres pasaron a explotar otras mujeres que eran contratadas por salarios mucho más bajos, inclusive, para tercerizar las tareas domésticas. Entonces, empleadas domésticas, cuidadoras, etcétera, en general racializadas, discriminadas, y que son mucho más explotadas. Entonces, la existencia de esta división sexual del trabajo no solo va a afectar a quién puede entrar y quién no puede entrar en el mercado de trabajo, sino que quien entra en el mercado de trabajo entra con muchas peores condiciones, ¿no? Vamos a intentar pasar rapidito por acá. Primero, un dato que a mí me parece súper interesante, bueno, en Brasil no tenemos encuesta del uso del tiempo, como la que mostró Cami, sino que tenemos lo que sería nuestra EPH, nuestra encuesta permanente de hogares, que es mucho más limitada en cuanto a los datos. Si vieron, los datos yo no los puedo abrir, por ejemplo, por cantidad de horas dedicadas a cada tarea y qué sé yo, pero sí tenemos toda la parte de mercado de trabajo. Y cuando vamos a ver, ¿no? Una de las preguntas que se hace para entender cuántos trabajadores están desocupados, cuántos son trabajadores desalentados, cuántos son inactivos, cuántos están fuera, se les pregunta por qué no quisieron buscar empleo durante la semana de referencia. Y acá vamos a tener que van a sumar. Todos los azules son hombres blancos, los naranjas son hombres negros, los grises son mujeres blancas, los amarillos son mujeres negras. En cada categoría suma 100. Entonces, si vemos, para los hombres blancos, el principal motivo por no buscar trabajo era porque era muy joven o muy viejo, porque son personas de más de 14 años, entonces puede ser que esté todavía en la escuela, o puede ser que ya sea un jubilado. El segundo motivo es porque estaba estudiando, el tercero porque tenía problemas de salud, el cuarto porque no quería trabajar, y el último motivo es porque era responsable de las tareas de cuidados. Ahora, si vamos a analizar para las mujeres, el principal motivo para las mujeres es tareas de cuidados. O sea, para las mujeres, tener tareas de cuidados, tareas domésticas y cuidados con hijos, hijas y cualquier otro pariente, realizados gratuitamente, es un impedimento para buscar empleo. O sea, esto que les decía antes, la pobreza del tiempo va a tener un efecto sobre cómo esta mujer entra al mercado de trabajo. Y de hecho, acá, bueno, un montón de información muy reducida, pero los voy a ir guiando en lo que quiero que vean en cada lugar. El primer cuadrito, tenemos la tasa de participación en la fuerza de trabajo. Y el primer dato es que prácticamente la mitad de las mujeres en edad mayor a 14 años, que se supone que es la edad para trabajar, la mitad de ellas está fuera del mercado de trabajo. O sea, no está ni ocupada ni desocupada. No está trabajando y no está buscando empleo. Está dentro del hogar y está no recibiendo una remuneración por su trabajo. En el mejor de los casos, está recibiendo algún subsidio estatal. Pero la mitad de las mujeres no está. En cuanto para los hombres es un 25-27%, que son estos, los hombres que son muy jóvenes, son muy viejos, o están estudiando. Esto quiere decir que desde el vamos hay una mitad de las mujeres que no trabajan. Ahora, cuando van a trabajar,
lo que vamos a tener es que las mujeres, sobre todo las mujeres negras, tienen una tasa de desocupación mucho mayor. O sea que cuando de ese 50% que fue a trabajar, hay un 12% de mujeres negras que no logró encontrar trabajo. Trabajo que puede ser formal o informal, trabajo que puede ser un trabajo de 1 hora por semana, porque esa es otra cosa que tienen las estadísticas. La tasa de subocupación, o sea, la cantidad de mujeres que trabajan menos de lo que gustarían trabajar, es siempre mayor para mujeres y sobre todo mujeres negras. Es nuestro tercer cuadro. En el cuarto tenemos el empleo informal. El empleo informal en el caso de Brasil está completamente atravesado por la cuestión de raza. El empleo informal significa, acá todavía tenemos lo que se llama cartera asignada, que es que vos tenés tu libreta de trabajo en el cual te ponen en blanco. Estás completamente en blanco, te hacen todos los aportes, las contribuciones, etcétera, etcétera. Quienes no están en blanco, quienes no están con relación de trabajo formal, pero tienen, por ejemplo, un monotributo, son considerados informales en nuestro caso, en el caso que yo estoy considerando. ¿Por qué? Porque quien tiene un monotributo no tiene, en el caso de Brasil, es un poco diferente el monotributo en Brasil que en Argentina, en el caso de Brasil no tiene obra social y la contribución para la jubilación es muy, muy baja. En su mayoría, los monotributos lo que van a representar es justamente una forma de superexplotación de lo que está asociado a lo que hoy llamamos las nuevas formas de empleo. Los entregadores de Rappi, los Uber, los trabajadores de Cabify, etcétera, etcétera, que en Brasil estallaron durante la pandemia. La tasa de desocupación, por ejemplo, hoy bajó mucho. En promedio, la tasa de desocupación está a 7%, es de las tasas históricas más bajas de Brasil. Antes de la pandemia era 9%. Pero ¿qué pasa? Todo lo que se creó de empleo es ese empleo precario. Entonces, la informalidad viene creciendo mucho en todas las categorías, para todos los grupos, pero sobre todo para las mujeres negras. Y el punto tal vez más importante de estas brechas tiene que ver con lo que es la brecha salarial, ¿no? Las mujeres, en general, en Brasil reciben un salario que es un 20% más bajo que el de los hombres, pero si abrimos por género, las mujeres blancas reciben un salario que es un 23% más bajo de los hombres blancos, pero la mujer negra recibe un salario que es un 53% más bajo que el del hombre blanco. Entonces, no solo cuando entramos en el mercado de trabajo, entramos en peores condiciones, no solo muchas de nosotras no entramos al mercado de trabajo, la mitad no entra. De las que entran, hay una parte que no logran una ocupación, entonces están desocupadas. De las que logran entrar, muchas están subocupadas, o sea, trabajan menos de lo que les gustaría. Las que están ocupadas, trabajan la mitad de ellas, en el caso de las mujeres negras, en la informalidad, y con un salario que es la mitad del salario de los hombres blancos. Entonces, el mercado de trabajo está profundamente segmentado. Eso no tiene que ver pura y exclusivamente con el hecho de, bueno, pues suerte, o es azar, como dicen algunos representantes, tanto en Brasil como en Argentina, no, eso es mentira, eso no existe. O sea, los números son claros y existen. Están ahí y las mujeres reciben menos, y eso no hace que sean más contratadas. Es mentira que la mujer tenga salario más bajo, va a significar que entonces las mujeres todas van a tener trabajo. Es mentira. Las tasas de desocupación, las tasas de subocupación, la gran cantidad, el enorme número de mujeres fuera del mercado de trabajo demuestra eso. Si vamos a mirar los tipos de ocupación, queda muy en claro que la división sexual del trabajo que vemos o que veíamos, en que hacía que había tareas de mujeres y tareas de hombres, la tarea de mujer de cuidar, la tarea de mujer de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, las tareas se repiten también en el mercado de trabajo remunerado. Entonces, las mujeres, acá en el caso de Brasil, vamos a tener que están sobre todo representadas en lo que es el servicio doméstico, en la salud, educación y servicio social,
75% son mujeres. En alojamiento y alimentación, un 55% son mujeres. Otros servicios es, en el caso de Brasil, otros servicios donde están las mujeres dentro de los otros servicios es como una miscelánea, junta varias cosas diferentes. Pero donde están las mujeres son las peluqueras y las manicuras, que son un tipo de trabajo completamente precarizado, la gran mayoría son monotributistas o trabajan dentro de la informalidad. Entonces, las mujeres están insertas en estos sectores que son los llamados sectores de cuidados. Entonces, también cuando vamos al mercado de trabajo, los lugares donde logramos inserirnos son dentro de estos sectores. Y más aún, dentro de estos sectores, que son sectores profundamente feminizados, como el de servicio doméstico, como el de otros servicios, como el de educación, como el de salud, vamos a tener que las mujeres estamos concentradas en la base de la distribución. ¿Qué significa? En los escalones más bajos de las carreras. ¿Sí? Un minuto. Estoy acá lidiando con mis tareas de cuidados. Las mujeres van a estar, por ejemplo, las mujeres dentro de la educación. Es un sector profundamente feminizado. Pero ¿dónde están las mujeres en la educación? Esencialmente en la educación infantil y en la educación primaria. ¿Qué son qué? Son los trabajos que son con los que tienen salarios más bajos, son los trabajos a tiempo parcial, son los trabajos que no llegan, o sea, mujeres que no llegan a los niveles más altos salariales. Si vamos a la universidad, por ejemplo, en el caso de la educación infantil, el 97% son mujeres. En la universidad, el 50% de las profesoras son mujeres. Y dentro de la universidad, las que llegan a ser decanas, rectoras, etcétera, es 2%. Entonces, en los cargos más altos, la medicina ocurre lo mismo. La salud es un área muy grande que incluye desde enfermeras hasta cirujanos. En general, los cirujanos son mayoritariamente hombres y las enfermeras son mayoritariamente mujeres. Entonces, inclusive los sectores que están feminizados, lo que vamos a tener es que los hombres están en el top de la carrera y las mujeres abajo. O sea, a la segregación vertical, la diferencia de las posibilidades de ascender en la carrera, de llegar a los mejores salarios, de llegar a los espacios de toma de decisiones, de formulación de estrategias, de políticas, ¿no? Estamos hablando de tanto en el sector privado como en el sector público, como en los órganos de decisión, como, bueno, en todos los lugares lo que ocurre es que las mujeres están concentradas en la base. Eso hace con que claramente tengamos como resultado una situación mayor de empobrecimiento. Entonces, para tener un tiempito para pasar a la última parte de políticas, vamos a tener que existe una relación grande entre producción y reproducción. O sea, el hecho de las mujeres estar dentro del capitalismo, colocadas en este lugar de ser quien garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo, porque le da de comer a los trabajadores del presente, los alimenta, les da de comer, los escucha, es psicóloga, hasta los atiende sexualmente a los trabajadores del presente. Forma la clase trabajadora del futuro. ¿Por qué? Porque va a parir a los hijos, va a amamantar a los hijos, los va a mandar a la escuela, los va a formar, los va a alimentar, los va a transformar en trabajadores y se responsabiliza también de los trabajadores del pasado, aquellos que alguna vez trabajaron y que ahora por algún motivo no pueden trabajar, porque están jubilados, porque están, en fin, tienen alguna enfermedad, tienen algo que haga que ellos no puedan estar. Entonces, las mujeres somos las que garantizamos ese flujo continuo de clase trabajadora. No es simplemente parir hijos. Si fuese parir hijos sería un año. Parir y amamantar un hijo dura un año. Ahora, las mujeres somos las responsables. Cada vez que alguien se enferma dentro de una familia, no importa si es un familiar directo nuestro o no, somos las responsables de cuidarlo. En la gran mayoría de los casos. Todos tenemos un tío copado que cuida a su hija y que lo lleva a la plaza o que cuida de su mamá. Pero en la gran mayoría de los casos, si tomamos las estadísticas y los números, somos mujeres las que cuidamos. Entonces, esa relación con la reproducción de la vida
que en la gran mayoría de los casos es una tarea no remunerada, pero que cuando es remunerada es mal remunerada, tiene un efecto sobre la producción también, justamente a través de la pobreza del tiempo. Tenemos menos tiempo disponible para realizar cualquier otra cosa, y eso hace que entremos menos en el mercado de trabajo, que en el mercado de trabajo seamos más discriminadas. Cuando salimos a buscar un trabajo, a todas las mujeres sistemáticamente lo primero que nos preguntan es, ¿tiene hijos o pretende tener hijos? Nunca a un hombre le preguntan eso, o se le preguntan eso, se lo preguntan para felicitarlo. Ay, qué bueno, decidió tener hijos, formó una familia, qué responsable. A las mujeres nos preguntan si tenemos hijos o pretendemos tenerlos como un motivo para no contratarnos, como un motivo para no ascender a una carrera, como un motivo para no ofrecernos un puesto. Entonces, existe una discriminación muy asociada al papel de género, muy asociada a la maternidad, que hace con que esta relación entre la dimensión de la reproducción y la producción tenga un efecto sobre los salarios, los costos laborales, etc. Cuando logramos inserirnos en el mercado de trabajo, siempre es en sectores asociados al cuidado, a la gran mayoría de las veces es en sectores asociados a los cuidados, que son sectores que en general tienen menor retribución. Yo no traje todo porque no iba a dar el tiempo, pero si paramos para ver los números inclusive, todos esos sectores feminizados son los que tienen los salarios promedio más bajos, son los sectores que están más precarizados, que tienen peores condiciones de contratación, que tienen mayor informalidad, ¿no? Bueno, en el caso de las trabajadoras domésticas y trabajadoras de casas particulares es tal vez el más terrible de todo eso, pero no es el único. En general, y sobre todo en el caso de Brasil, estos empleos son informales y son mucho peor pagos que el resto de las ocupaciones y están realizados por mujeres racializadas, por mujeres negras, por mujeres indígenas, por pobres, por migrantes, migrantes internos inclusive. Hay una discriminación muy grande, que es algo que se da también en Argentina, entre las mujeres que vienen del norte, del nordeste, que vienen a trabajar al sur y sudeste, grandes zonas metropolitanas, San Pablo, Río de Janeiro, inclusive Santa Catarina, ¿no? Al sur del país como trabajadoras domésticas. Es lo mismo que lo que ocurre en Argentina. En ese sentido se da toda una cuestión inclusive de discriminación y segregación por otros motivos, ¿no? Desde una perspectiva más interseccional. ¿Qué pasa? Esta situación de precarización hace que en un momento de crisis la primera que pierde el empleo sea la mujer. Y fue muy claro durante la pandemia. Durante la pandemia, las principales que perdieron el empleo fueron las mujeres, que salieron del mercado de trabajo, que decidieron, o que fueron echadas, o que fueron las que decidieron, no las que deciden, dentro de la negociación familiar, quien se tenía que quedar en casa era mujer. Muchas veces también estos trabajos no pueden ser realizados a distancia con home office, no es lo mismo que cuando estás en un trabajo que es de cuidados, es un trabajo dentro de la línea de frente, entonces ser enfermera o ser trabajadora doméstica en home office es medio complejo, diferente que si uno es un trabajador de ciencias de datos, si trabaja en servicios financieros, etc., ¿no? Y a su vez todo este proceso de precarización, que ya no tiene que ver pura y exclusivamente con la situación pandémica, sino que la pandemia y las varias crisis fue asentándolo, llevan a un proceso de mayor endeudamiento y financiarización de la vida. ¿Qué ocurre? Los salarios no son suficientes, vivimos en círculos viciosos de pobreza que hacen que las mujeres sean las que más se endeudan. Las mujeres más pobres son las que más se endeudan. ¿Y cuál es el problema? El problema tiene que ver con que hoy por hoy las mujeres se están endeudando para pagar consumos corrientes, o sea, para ir a comprar al supermercado. Y hoy por hoy se están endeudando. En el caso de Brasil, la principal deuda de las mujeres es con tarjeta de crédito. En el caso de Argentina también. Pero la diferencia en el caso de Brasil es que la tarjeta de crédito no está regulada para nada. Y las tasas de interés cuando vos pagás el mínimo, ¿no? Que entras en el rotativo, llegan a ser 350% al año. Cuando asume Lula tuvo que tomar una serie de medidas que llamó el desenrola, que era para que los bancos pararan de aplicar tasas usurarias sobre las deudas que las personas más pobres tenían. Entonces estamos en una situación en donde las mujeres entran en un círculo vicioso de pobreza, especialmente para lograr sustentar la vida, porque es para pagar los alimentos de la familia, del núcleo familiar, y el pagar esa deuda es mucho
mucho más difícil. La onerosidad de esa deuda y la capacidad de repago de esa deuda es mucho menor, porque los salarios son más bajos, porque los trabajos son más precarios. Entonces, si paramos para pensar en el tiempo, cuánto para esa mujer va a implicar poder pagar esa deuda, es un esfuerzo relativo mucho mayor que el del hombre, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esa era un poquito la idea de estas dos relaciones, la dimensión de la reproducción y la dimensión de la producción. ¿Y por qué esto es importante? No porque estamos pensando solo en desigualdad, porque estamos pensando en cuáles son los efectos de las políticas económicas y cuáles son los efectos de las estrategias de crecimiento y estrategias de desarrollo. Muchas veces se piensa, inclusive desde una perspectiva heterodoxa, pero no se incluyen todas estas dimensiones de las desigualdades, que se piensa desde una política neutral, ¿no? Desde una idea de la neutralidad, y lo que termina ocurriendo es que las políticas, que en muchos casos pueden ser políticas interesantes, políticas de industrialización, de transformación, políticas anticíclicas, no es el caso hoy de Argentina. Hoy en Argentina estamos en un esquema de políticas de austeridad fiscal y de agendas de ajuste estructural, lo que es peor todavía. Pero bueno, al final llegamos a eso. Las políticas, inclusive contracíclicas, las políticas de transformación, etcétera, si no tienen una perspectiva de género, van a acentuar estas desigualdades, ¿no? Y esto es un poco lo que yo quería traer y que queremos traer inclusive para pensar en las opciones que se están dando hoy, ¿no? Como les dije, estamos en una situación donde las mujeres, sobre todo las mujeres racializadas, van a inserirse en los sectores que son feminizados. ¿Qué pasa? Eso significa, la contracara de eso es que hay sectores que están muy masculinizados. Si pensamos en una típica política de recuperación económica, ¿qué pensamos? Políticas de infraestructura. Gasto público en infraestructura, en construcción, gasto público en industria, ¿no? Desarrollar algún sector industrial. Se está hablando hace tiempo de la industria 4.0, de cómo pensar la industria del futuro. Se piensa en inteligencia artificial, se piensa en ciencia de datos. ¿Cuál es la participación de las mujeres en estos sectores? Muy, muy, muy baja. Entonces, ¿qué ocurre? Si concentramos todos los esfuerzos económicos en el desarrollo de estos sectores, que son sectores que están súper masculinizados, en el caso de Brasil también muy atravesados por la blanquitud, o sea, son sectores masculinos y blancos, lo que termina ocurriendo es que estos hombres blancos van a conseguir trabajo, van a conseguir empleos decentes en los términos de la OIT, qué lindo, empleos decentes, formales, con salarios buenos, qué sé yo, y el resto de la sociedad, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con las mujeres que no están inseridas en esos sectores? ¿Qué pasa con las mujeres negras? ¿Qué pasa con los hombres negros? ¿No? ¿Qué pasa con todo el resto de la sociedad que no son esas que se caracterizan por ser quienes trabajan en esos sectores, en esos empleos? En el caso de la construcción sí, hay una polilla acá volándome encima, da para ver que hay una cuestión hay hombres negros y hombres blancos empleados, en los sectores más de servicios profesionalizados no, pero bueno, un primer tema es que cuando pensamos en estas políticas o agendas del crecimiento y del desarrollo, inclusive desde una perspectiva heterodoxa, tenemos que pensar ponernos unos lentes de género y raza y pensar qué es lo que ocurre. ¿Y eso cómo se resuelve? Se resuelve pensando en políticas de cuidados, se resuelven pensando en políticas de incentivo a la incorporación de mujeres en determinados sectores, se resuelven pensando en políticas de educación que van a privilegiar mujeres en lo que es la formación de las STEM, que es las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Bueno, todo lo contrario de lo que ocurre hoy. Inclusive, cuando se discute empleos verdes, ¿no? Empleos verdes y de transición justa es como el tema hoy, y es el tema de los progresismos, porque los progresismos europeos. El progresismo europeo hoy está pensando en cómo se garantiza esta transición justa con el ODS, los objetivos del desarrollo de Naciones Unidas,
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, bueno. El pleno empleo productivo, trabajo decente, etcétera. ¿Cómo se garantizaría? Se garantizaría haciendo una transición de la producción hacia sectores de baja emisión de carbono. El problema principal es que, de nuevo, estos sectores de baja emisión del carbono, esto es un trabajito que hicimos, bueno, sale malísimo acá, pero después les mandamos en el slide, está mejor, pero acá como lo levanté por Google salió mal. Todos los sectores, que son los sectores más, sectores verdes, ¿no? Manejo forestal, de gas, energéticos, etc. Las mujeres no están inseridas. El único sector que emite pocos gases en donde las mujeres están es en el sector de telecomunicaciones, el teleatendimiento, que es un sector terrible y nefasto en cuanto a condiciones de empleo. Son mujeres atendiendo el teléfono durante 8, 9, 10 horas, teniendo 15 minutos por día para ir al baño. Entonces, ¿qué clase de empleo decente, qué clase de transición verde, qué clase de transición inclusiva se está pensando si cuando se proyectan todas estas políticas no se lo hace desde un lugar de una perspectiva de género? Ahí, Cami, no sé si querés retomar vos y traer un poco de lo de la agenda de género. Dale. Dale. Bueno, entre los objetivos de la Agenda 2030, el objetivo número 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Porque género no es lo mismo que sexo. Y este objetivo en particular solo se refiere a las mujeres y niñas. Y géneros hay muchos otros. Bueno, ¿qué nos dice la Agenda 2030? Casi la mitad de las mujeres casadas no tienen poder de decisión sobre su salud y, digamos, sobre sus decisiones de reproducción. El 35% de las mujeres entre 15 y 49 años, habían sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja o una persona que no era su pareja. 35%. O sea, casi 4 de cada 10. Alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad laboral no tienen las mismas oportunidades económicas. A nivel mundial, casi 2.400, bueno, eso. No tienen las mismas oportunidades que los hombres. No solo por la existencia de la brecha salarial de género, sino por esto que nos decía Marga recién, que tiene que ver con que las mujeres accedemos a la base de los trabajos, que son los que tienen la peor remuneración, los más precarizados, los primeros que desaparecen en contextos de crisis. Todos estos datos son del informe del ODS de la igualdad de género, que está en la página de la ONU. 178 países continúan estableciendo barreras jurídicas que impiden la plena participación económica de las mujeres. En 2019, 1 de cada 5 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años se casó antes de cumplir 18 años. ¿Y esto por qué es significativo? Por esto que decía Marga del premio a la mujer casada, ¿no? Como que la mujer casada tiene un doble esfuerzo, tiene más responsabilidades, no solo porque sigue laburando afuera, sino porque además tiene las responsabilidades de las tareas del cuidado y las tareas del hogar. De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, o sea, con respecto de los hombres, ¿no? Esto que veíamos de que el hombre dedica 2 horas y la mujer 6, o el hombre dedica 3 horas y la mujer 8. Bueno, pasamos a la otra.
¿Qué dice la ONU respecto del cumplimiento de los objetivos, ¿no? de las metas que tiene este objetivo de igualdad de género? De acuerdo a los indicadores que se fueron analizando, me voy a acercar un poco porque no veo nada. A ver si lo puedo ver desde la compu, por ahí mejor. Perdón, pero no veo nada. No me veo agrandás un cachito. Dale. Un cachito, que no. Acá yo no tengo cómo agrandarlo, pero te puedo decir, el gris dice 23, el azul dice 15 y el naranja 62. Ahí está, sí. El azul, que son los, o sea, es la cantidad de indicadores, el porcentaje de indicadores que van por buen camino, o sea, que van como tendiendo a las metas que se fijó este objetivo 5, es el 15%. El 23% está lejos o muy lejos, o sea, no estamos ni aproximándonos. Y el 62% está a una distancia moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, tengamos en cuenta que la Agenda 2030 es de adhesión voluntaria, digamos, o sea, son recomendaciones, no implica ninguna obligación por parte de los países, más allá de una cuestión declamativa de decir que sí están de acuerdo con defender los derechos de las mujeres y las niñas. La otra, Marga, porfa. Bueno, acá está en números, ¿no? Así como bien concreto. Al ritmo actual se calcula que se tardará 300 años en acabar con el matrimonio infantil. 286 años en subsanar las lagunas de protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias. 140 años en que las mujeres estén representadas en pie de igualdad en puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo. 47 años en lograr la igualdad de representación en los parlamentos nacionales. La violencia y la explotación sexuales, el reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y la discriminación en los cargos públicos siguen suponiendo enormes obstáculos. Todas estas desigualdades se han visto agravadas por la pandemia de COVID-19. Han aumentado las denuncias por violencia sexual, las mujeres han asumido más trabajo de cuidados debido al cierre de las escuelas y el 70% del personal sanitario y social del mundo son mujeres. Esto es lo que decía Marga, que incluso en el mercado formal, en el empleo, las mujeres estamos atadas al rol de género de las tareas del cuidado. Y todavía peor, que no lo pusimos en el PowerPoint, pero lo charlamos con Marga un poco, son las recomendaciones que hace este mismo informe de la ONU respecto de, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, no? Y dice básicamente, bueno, si sos mujer, estudiá, y si sos hombre, ayudá a las mujeres que tengas cerca para que estudien y se puedan crecer y desarrollar. O sea, es una cosa absolutamente vaga, que no reviste ninguna, casi diría, ninguna iniciativa seria para contribuir a achicar esas brechas. Y bueno, con la pandemia todos sabemos que la situación se agravó un montón, justamente porque, como decía Marga, las mujeres que teníamos que salir a laburar, le encargábamos las tareas de cuidado a otras mujeres súper explotadas, por 2 mangos. Yo no sé si alguien conoce alguna familia que haya tenido, por ejemplo, un niñero, o un hombre que le venga a hacer las tareas de limpieza de la casa, ¿no? Es como que nadie piensa en un hombre para esos roles. Y ese es el problema. La otra, Marga. Listo, ya pasamos a la parte 4. Un dato más que les quería contar respecto de la ONU. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer va a estar presidida por un hombre de Arabia Saudita. Es completamente absurdo. O sea, es un hombre que además de un país en donde los derechos de las mujeres y el lugar que tiene la mujer frente a la ley es
Terrible. Una mujer que es abusada sexualmente, si no se casa con su violador, puede ir en cana 20 años. Bueno, esa persona está como presidiendo la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Entonces, desde este lugar, es difícil tomarse en serio los objetivos del ODS, ¿no? Es como, bueno, o sea, lo decís y suena bonito, pero la verdad es que cuando tenés que tomar decisiones o tenés que ocupar lugares que puedan hacer una diferencia respecto de las desigualdades de género, como que estás errándole, ¿no? Bueno, y sobre Todo todo, tuyo, Marga. dale, yo quiero cerrar y por ahí dejar algunos minutitos por si hay alguna reflexión o pregunta o intervención. Pero hay una cuestión que, bueno, fue lo que medio que planteamos al principio y que queríamos retomar ahora, que tiene que ver con este hecho de que cómo se da, ¿no? La Agenda 2030 se da en un contexto en el cual las agendas globales de políticas, promovidas inclusive por los organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, y por los movimientos, ¿no? El crecimiento de los movimientos ultraconservadores, que promueven fundamentalmente políticas de austeridad fiscal. Entonces, si la idea es el Deus ex machina es el equilibrio fiscal, si lo que necesitamos es siempre contener el gasto, si lo que tenemos que hacer es garantizar el equilibrio de nuestras cuentas a costa de todo, y justamente para privilegiar pura y exclusivamente pagos de deuda externa a estos mismos organismos, a estos mismos grupos súper concentrados y ricos, lo que termina pasando es que la posibilidad real de aplicar cualquier tipo de política que no sea exclusivamente voluntarista es imposible, es cero. Entonces, la declamación de los objetivos del milenio, de los ODS, de la Agenda 2030, inclusive dentro del G20 ahora, y estamos viendo la discusión acá en Brasil, no, bueno, vamos a garantizar igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué significa garantizar igualdad si no se destina un peso para que se haga ningún tipo de política con perspectiva de género? Porque se destinar un peso significa poner las cuentas en riesgo, significa aumentar el gasto, significa salir de de los esquemas de equilibrio fiscal. Entonces, llama particularmente la atención que por un lado se promueven una cantidad de cosas y que terminan siendo meramente declarativas, o declamativas. Y es una cosa que pasa fuerte, sobre todo en este momento, con todo lo que tiene que ver con austeridad fiscal. El tema de los cuidados es una discusión que se ha colocado en el centro en América Latina, que se ha avanzado muchísimo en muchos países. Bueno, Uruguay fue el primero, un pionero dentro de América Latina a tener un sistema integral de cuidados, que bueno, después con el gobierno neoliberal se destruyó completamente, pero que se había avanzado muchísimo. En Colombia se avanzó, inclusive en Chile se avanzó recientemente, en Argentina había empezado a discutirse, de hecho ese es el motivo por el cual la encuesta del uso del tiempo sale en 2021, que fue por todo el esfuerzo que las compañeras feministas dentro del gobierno hicieron para poder colocar en agenda la discusión de los cuidados, pero después lo que termina ocurriendo es que si no hay dinero para eso, esa agenda de los cuidados termina siendo nada. Porque la agenda de cuidados y porque las políticas integrales de cuidados y porque la construcción de políticas significan dinero para crear un sistema público de cuidados, significa dinero para garantizar una infraestructura de los cuidados, significa dinero para, y vamos a ponerlo en palabras concretas, para garantizar los comedores populares, significa dinero para garantizar el alimento de esos comedores. Porque cuando hablamos de cuidados comunitarios, cuando hablamos del sistema de cuidados, estamos pensando en eso, cómo se garantiza la sostenibilidad de la vida. Y eso significa destinar recursos, no puede ser exclusivamente declamativo. Y el problema es que las mujeres, y sobre todo las mujeres racializadas, las mujeres en situación de precarización,
dependen absolutamente de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no están dentro del mercado de trabajo. Y al no estar dentro del mercado de trabajo no tienen derechos laborales. El único derecho que las mujeres, que la gran mayoría de las mujeres tienen, son los derechos humanos y los derechos civiles. Esos derechos civiles significan políticas públicas. Cada vez que cierra una escuela, cada vez que cierra un hospital, cada vez que cierra una salita, cada vez que cierra un jardín de infantes, es una mujer la que va a tener que estar ahí cuidando. Es una mujer que va a tener que dejar su empleo, va a tener que dejar su ocupación, va a tener que dejar su escuela, va a tener que dejar su formación, va a tener que dejar su participación política para cuidar de la reproducción de la vida de esas personas que ya no pueden usufruir más de esos bienes y servicios públicos. Entonces la austeridad fiscal tiene claramente efectos diferenciales sobre la vida de las mujeres. En ese sentido, bueno, muy rápido, podría hablar 77 millones de horas sobre esto. Bueno, doy un curso entero sobre esto, pero muy rápido. La economía feminista viene entonces a pensar un poco en esas múltiples discriminaciones y desigualdades que van a afectar a las mujeres, que piensan y que tienen como origen la división sexual del trabajo, entendida desde una perspectiva sistémica. Y para mí esto es lo más interesante. No es que las mujeres estamos explotadas porque el mundo es machista, no es simplemente machista el mundo. Es un sistema capitalista que se apoya en sus relaciones patriarcales para colocar hombres y mujeres en determinadas condiciones de explotación. Para colocar a la reproducción de la vida de una forma gratuita dentro de un engranaje que se mantiene sobre la base de acumular en la mano de pocos. Y es un hecho concreto. Digo, no estoy inventando nada. Si miramos los últimos 200 años de capitalismo, todo lo que vemos es concentración de la riqueza. La lucha y la disputa hoy entre Elon Musk y Lula es concentración de la riqueza. La amistad de Elon Musk con determinados presidentes, que son aquellos que le van a garantizar los recursos minerales, los recursos naturales a bajo costo para seguir concentrando, no es un chiste. Y no es porque Elon Musk sea un funesto. Es un funesto, sí, pero es un representante del capitalismo. Es como funciona el sistema capitalista. Si no fuese Elon Musk, sería otro. Entonces, me parece que no podemos, tenemos que entender cómo el sistema funciona de esa forma y cómo entonces, en todas esas formas de explotación y opresión, existe un sistema que tiene que cambiar. En ese sentido, la economía feminista lo que dice, lo que discute, ¿no? Critica a la economía tradicional, clásica y neoclásica, trae esa especificidad de las mujeres en la producción y la reproducción, pero sobre todo buscar colocar la vida en el centro. Es una cosa súper utópica, pero bueno, es nuestra lucha, transformar el sistema para que deje de ser el foco el mercado y pase a ser el foco la vida. Si hoy no colocamos la vida en el centro, nos extinguimos como humanidad en poquísimo tiempo. Estamos ante una situación de urgencia climática. Entonces me parece que, bueno, es un poco eso, es traer la economía feminista y el análisis de la economía feminista para poder pensar desde otras perspectivas, para poder pensar cómo se organiza de otra forma la sociedad. Así que bueno, esa es nuestra contribución. Acá nuestros contactos, nuestras redes, nuestros nombres. Bueno, de Cami yo no tenía mucho que poner, pero ya después les puede pasar más cosas y la tienen ahí siempre de colega. Así que ahora les paso a ustedes. Voy a cerrar acá. Bueno, antes que nada, Marga, yo te quiero agradecer un montón. Siempre es un placer escucharte. Yo me quedé me pareció súper interesante. El año pasado yo estaba cursando esta misma materia y en tu charla te escuché hablar de la economía del tiempo, de la pobreza del tiempo, y me pareció un concepto súper clave, y por eso me parecía que estaba bueno como retomar esa discusión desde ahí. Así que te agradezco un montón, y te agradezco un montón la ayuda que me diste, porque, bueno, estamos haciendo como las primeras armas en estas cosas.
No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Más que nada, por ejemplo, estamos en cuenta de que el director de la política de género de la ONU es un hombre de Arabia Saudita. Arabia Saudita. Si bien Agenda 2030 es un programa voluntario y la ONU no tiene ningún tipo de, no puede interferir de ninguna manera dentro de un país para que se apliquen esas medidas, ¿cómo haces el país como de la región musulmana, donde están relegados completamente? Bueno, un poco es lo que decía Marga, ¿no? Que no sé si lo escuchaste. Sí. Un poco es lo que decía Marga respecto de que es casi como una moda incluir las cuestiones de género en los distintos organismos que tienen como influencia mundial. Pero la verdad es que si vos no le das presupuesto para ejecutar alguna cosa, si las políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades de género no tienen presupuesto, son inaplicables en cualquier lado y en cualquier momento. Entonces, yo te puedo plantear un montón de cosas maravillosas, pero si no hay financiamiento atrás de eso, en realidad es una cáscara vacía. Es un como para... Además, por más que haya financiamiento para ese tipo de países, ese tipo de culturas, bueno, dar resultados culturales es una cultura que no es muy difícil de cambiar. Sí, sí. A corto plazo, mediano plazo. Sí, sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, en Irán, hasta la década del 70 creo que fue, las mujeres estaban como súper occidentalizadas en su vestimenta, iban a la universidad. Luego de la llegada al poder del régimen talibán, eso dejó de suceder. De hecho, las mujeres hoy no pueden hacer más que la primaria, no pueden estar, o sea, si no están con su ropa, pueden ir en cana, no pueden hablar en público, no pueden ser fotografiadas, un montón de cosas que parece que se retrocedió siglos y siglos. Otra cuestión es, por ejemplo, la mutilación genital femenina en muchas regiones de África, del continente africano, y también en algunas regiones de Asia. Uno pensaría hoy, en pleno siglo XXI, que eso es una locura, pero sin embargo sigue ocurriendo. Bueno, pero ¿Cómo se revierten estas cosas? hay En una principio, cosa, como con mucho laburo y con políticas en serio, o sea, con programas que realmente tengan un financiamiento y puedan hacer la diferencia. Sin financiamiento no va a pasar nunca nada, solo nos vamos a quedar en lo que decimos. A mí creo que hay una que es. dejé de Marga, ¿vos querías escuchar. decir? Sí, sí, no, que ahí cuando apagas el micrófono no sé si alguien más habla. No, pero hay una cuestión de que, yo estoy de acuerdo, ¿no? La situación de las mujeres en Arabia Saudita, en Irán, bueno, las mujeres hoy en Palestina, ¿no? Están siendo asesinadas las mujeres y las niñas en Palestina. Son situaciones terribles, pero es sistémico, no es exclusivamente. O sea, el hecho de que una mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer, en Argentina, en Brasil, el hecho de que una mujer sea violada y organizada, violaciones sistemáticas a una mujer en Francia, es terrible también. O sea, ¿a qué voy? No tiene que ver exclusivamente con el régimen talibán, no tiene que ver exclusivamente con un Estado sionista, no tiene que ver exclusivamente con un Estado genocida, machista, es un sistema que es patriarcal. Después estoy de acuerdo, hay situaciones que son más complejas que otras y que obviamente parece un chiste cuando vos pones el tipo que es representante de un país súper misógino a dirigir la Comisión de Mujeres. Pero también es un chiste cuando organizan el encuentro del G20 Mujeres acá durante el gobierno Macri y llaman a organizar el encuentro a las mujeres más ricas de la sociedad. Digo, eso también es un chiste. ¿Qué representatividad tienen esas mujeres sobre la vida de las trabajadoras de los comedores populares que no reciben el alimento?
que no tienen salario, que trabajan gratuitamente. Digo, por eso para mí es interesante pensarlo desde una perspectiva sistémica y no exclusivamente desde, bueno, existe un lugar donde hay realmente un gobierno que es homofóbico, que es misógino, porque por otro lado es eso, como decía Cami, todo el tiempo estamos viviendo situaciones de avance y retroceso. El capitalismo es un sistema contradictorio y en este momento estamos en un momento particular de retroceso a nivel mundial, ¿no? De pérdida de derechos en varios sentidos y pérdida de derechos conquistados en varios sentidos. Con avances neoconservadores. Acá es muy claro en el caso de Brasil, pasamos 4 años de bolsonarismo, pasamos 4 años de avanzada de las ideas ultraconservadoras, atravesadas por cuestiones religiosas, etc., que está todavía presente. Estamos yendo a una elección en donde no sabemos si no ganan los candidatos bolsonaristas en todas las regiones. Es complejo, es muy complejo. Es muy complejo. No tengo ninguna pregunta, sino una reflexión que tiene que ver con los objetivos y que es algo que nosotros estuvimos trabajando en clase, entró en el parcial, y aparte lo estamos trabajando con la Universidad del Valle de Utah. Estamos haciendo un trabajo colaborativo con los pibes, los chicos nuestros, los estudiantes nuestros, con estudiantes de esa universidad, a partir de una profe que da clase allá y que estuvo de profesora visitante acá, que es, nosotros sabemos que los objetivos son incumplibles, son todos un deseo, no tienen financiamiento y es lo que ustedes dicen. Salvo hay algunas líneas de financiamiento de algunas cosas, etc. Lo que pasa es que estamos entre eso que sería Guatemala y los Bolsonaro, Milei de la vida, que, digamos, están en contra de los objetivos, no de que si los objetivos están financiados son realizables, sino directamente, digamos, hoy la agenda de género, la agenda de ambiente y la agenda democrática son como temas de resistencia para los gobiernos conservadores, contra los gobiernos conservadores, sabiendo que lo que las Naciones Unidas también son una cáscara vacía que no le da bolilla a nadie, ni al Consejo de Seguridad, ni a lo que ni a la OMC en su momento, ni a la OIT, o sea, son todas cáscaras vacías, como dice Milei, pero que postulan temas que si nosotros no los defendemos desde algún lugar, estamos haciendo el juego a que, digamos, las Naciones Unidas, sus objetivos, sean conquistados por las grandes corporaciones en lugar de los estados, las ideas conservadoras en lugar de las ideas de igualdades. Entonces, y hoy la situación mundial no está como no se puede plantear un nuevo Bretton Woods, no hay espacio para plantear nuevas instituciones que deberían estar haciendo esto con nuevo financiamiento, porque como decía Marga también, los mismos organismos internacionales financian las políticas que nos siguen llegando a nosotros con tasas de interés discriminatorias para los países como la del Fondo Monetario para nosotros y todo lo que existe también. No digo que nosotros seamos unos pobrecitos y que sean los organismos los que hacen de nosotros lo que nosotros queramos, sino que tenemos también nuestros enemigos internos o que impiden estos desarrollos. Así que es difícil, no lo planteo como pregunta, pero digo, estamos entre Guatemala y Guatepeor. Alguien que detesta una agenda que para nosotros es fundamental, pero quienes la defienden, no las defienden con las herramientas necesarias para que sean defendibles. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. A ver, estoy parcialmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Estoy parcialmente de acuerdo. Hoy, por eso te digo,
inclusive cuando planteo lo de, no, la transición justa, la transición energética, son cosas que son importantes, que tienen que traerse, y lo que tenemos que hacer es pensarlo para que en ese camino, sí, ok, vamos para la inclusión de las mujeres, entonces vamos a pensar cómo. Yo creo que nuestro lugar es dentro de esos espacios, en la medida en que tengamos posibilidad de llegar, y ahora entonces cuento un poquito lo del G20, y a la medida en que tengamos posibilidad de llegar es entender también cómo tenemos que posicionarnos para que eso avance, para que no quede una cuestión declamativa. Porque una cosa que yo comentaba con Cami, por ejemplo, si paramos para ver, porque esto del ODS 5 y de la inclusión de las mujeres está hace un montón de tiempo, y si paramos para ver todos los acuerdos de libre comercio que fueron firmados o que están siendo propuestos en los últimos años, todos supuestamente tendrían que incluir un capítulo de mujeres y no incluyen. El capítulo de mujeres o no es banding, no es obligatorio para la firma del acuerdo, o si no, es dentro de los diferentes capítulos, el capítulo de comercio, el capítulo de servicios, hay un punto en el final de por la igualdad de género. ¿Qué significa eso? Nada. Entonces, hay veces que, por esto digo, que no quede declamativo, tenemos que pelear para que tenga presupuesto, tenemos que pelear para, ok, queremos igualdad, armemos el sistema integral de cuidados, peleemos por ese sistema integral de cuidados. Y no es imposible. Colombia avanza en el sistema integral de cuidados, Chile avanza en el sistema integral de cuidados. Claro que en países donde vos tenés un negacionismo total, como fue el caso de bolsonarismo acá en Brasil, como está siendo el caso en este momento de Argentina, es muy difícil, si no te digo imposible, poder avanzar en ese camino, pero creo que tiene que ser una agenda de lucha también. Una cosa, a ver, yo creo que el G20, que nadie espera que el G20 sea nada transformador ni revolucionario, sin embargo, los esfuerzos de Lula durante todo este año que en la presidencia pro tempore, fueron en transformar a este G20 en el G20 de la igualdad y la inclusión. ¿Eso qué significa? Significa que trabajó activamente para que sectores que nunca tienen espacio ni voz puedan posicionarse, y que las personas que analizan, por ejemplo, los artículos de política del G20, qué sé yo, sean un poco más críticos y un poco más heterodoxos. Eso significa que de acá para adelante salimos con que los 20 países del mundo van a ser democráticos, transformadores, inclusivos. No, pero yo creo que deja esa pauta, que coloca eso en la mesa de discusión. Y eso es lo importante, colocar en la mesa de discusión. Colocar en la mesa de discusión y después tensionar y hacer los acuerdos políticos. Y eso digo, a nivel Brasil como país y a nivel grupos, ¿no? Por ejemplo, se crea lo que se llama está el G20, está el T20, que son los task force, que son los que hacen los documentos de políticas, y está el P20, que es la representación de los pueblos. Y en el caso de Brasil va a haber un F20, que es la representación de las favelas. Entonces, las favelas van a tener un espacio de discusión y de representación. Después de eso va a salir un documento. Después el documento, en la mayoría de los países del G7, G8, se lo pueden guardar en donde mejor quieran. Pero por primera vez en muchísimos años va a haber un espacio para que los pueblos, para que los favelados puedan tener una posición. Yo he participado en algunas reuniones y es interesante lo que está saliendo. Después pueden ser simples documentos. Pero me parece que es, bueno, es colocar en discusión. Es colocar en discusión y es plantar bandera y posición. En fin, un poco eso, entendiendo las limitaciones que tiene. Por eso también hoy acá quería mostrar, bueno, qué limitaciones tiene el hecho de ser declamativo y no ser específico. Sin embargo, digo, me parece que sí, que es en ese camino de luchar por políticas. Bueno, ya estamos pasados de la hora, los chicos se quieren ir a su casa, imagino que vos también debes estar re cansada. Marga, te agradezco un montón. Le voy a dar la palabra a Ale para que te salude apropiadamente. Bueno, muchas gracias a los que están también en el Meet
Y Marga, muchísimas gracias. No sé si le diste de comer a tu criatura o no, porque como sabemos, te autoexplotás. Sí. La criatura Pero ya bueno, está durmiendo. ahora que no se queje de los argentinos, decirle que ya te vamos a dejar en paz. Muchas gracias, Ale, gracias a todas y todos ahí. Un gusto siempre estar acá presente. Les mando un abrazo grande y fuerza y mucha lucha y vamos para adelante en esta construcción colectiva. Chao, Marga, gracias.